suyos no le recibieron. Y ya habíamos visto que ¿qué fue lo que ellos no aceptaron de Jesús? Entonces no aceptaron su cobertura, no aceptaron su amor, no aceptaron la paternidad, no aceptaron la liberación, no aceptaron la salvación, no aceptaron el apostolado, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro Jesucristo. No aceptaron su amistad, no aceptaron nada de él, ¿verdad? Pero dice que a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? O sea, les dio una autoridad, les dio un poder, ¿verdad? Al ser sus hijos. Y eso se llama autoridad delegada de parte de Dios. Y eso se llama en el griego una exousia, que quiere decir el poder de Dios, ¿verdad? Para ejercer, para tener la capacidad de ser un hijo de Dios y tener las capacidades como hijos de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos este punto delante de Dios, que el pueblo de Israel no entendió el tiempo o no entendió quién es el que lo estaba visitando, quién es el que había llegado delante de ellos. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta quién es Dios, quién es realmente Jesucristo. Y ustedes van a ver en Gálatas, ¿verdad? que la iglesia de Gálatas comenzó recibiendo el bien a Cristo, pero dentro del camino empezó a buscar más las cosas naturales, se fue sobre la ley, se fue sobre las cosas que no tenían nada que ver con Cristo, ¿verdad? En el sentido de que estaban en el cumplimiento, ya no estaban en la cuestión de, ¿cómo se dice? De la sombra, sino estaban en la cuestión del cumplimiento, ya que el cumplimiento estaba delante de ellos y ellos no se podían dar cuenta de realidad quién estaba ahí. Entonces mucha gente se vuelve judía mexicana y no entiende que se está regresando, ¿verdad? Como los Gálatas, a una cuestión a la cual Dios no los llamó, a la cual Dios no los mandó, y que cuando recibieron a Cristo no lo recibieron para eso. Y habíamos visto que nosotros no recibimos a Cristo por la ley, sino recibimos a Cristo por la fe. ¿Estamos o no estamos? Entonces, usted es hijo de Dios, ¿por qué? Por la fe. Pero yo le puedo decir a usted, ¿usted vio morir a Cristo? ¿Y cree que murió? Eso es fe, ¿no? ¿Usted vio resucitar a Cristo? ¿Y cree que resucitó? Entonces eso es fe. Entonces cuando nosotros entendemos que la fe es la que debe de operar, ¿verdad? Y a través de la fe hacer las obras de luz, ¿cierto o no? ¿Para qué? Para poder hacer la voluntad de Dios. No es las obras sin fe, es la fe por las obras, ¿cierto o no? Entonces ellos no entendieron el tiempo de la visitación de Dios, ¿verdad? El tiempo en que Jesucristo llegó ahí con ellos. Entonces cuando Dios visita o visita a una persona, cambia el entorno de esa persona, se vuelve diferente. Yo no sé, cuando usted recibe a Cristo, cuando Cristo tocó la puerta de su corazón y usted le abrió esa puerta y lo aceptó en su vida, seguramente cambiaron muchas cosas dentro de usted y en el entorno de su vida, o todo siguió igual. No, tuvo que haber cambiado, ¿no? Tuvo que haber una transformación, tuvo que haber aquello que estaba mal, empezó a funcionar bien. Entonces es importante entender que cuando Dios nos visita, lo que no es fructífero se convierte en fructífero. Entonces, si nosotros no entendemos que antes de que llegue Dios había muchas cosas de nuestra vida que no servían, que no funcionaban, pero cuando llega Dios y recibimos a Cristo, eso que no servía, eso que no funcionaba, ahora se vuelve algo fructífero. ¿Estamos? A lo mejor por ti nadie daba un peso o nadie pensaba que tú podrías ser alguien, ¿me explico? Pero cuando llega Jesús a tu vida, Él le da un cambio, una transformación a tu vida, y aquello que no era fructífero se vuelve fructífero.
Y debemos entender que cuando Él visita, la enfermedad se vuelve en salud o sanidad, como usted le quiera llamar. ¿Estamos? Y es importante entender que la tristeza se convierte en gozo y alegría, la escasez en abundancia y el manto del luto en gozo. O sea, usted no se pudo dar cuenta, teníamos el dolor por tener el pastor Rubén aquí, pero sin embargo nosotros estábamos danzando, estábamos alegres porque sabíamos también dónde Él está. Entonces el luto se convierte en gozo, en alegría. ¿Estamos? Cuando tú entiendes quién está contigo. Y fíjate lo interesante de todo esto. Las heridas se convierten en sanidad, el resentimiento se convierte en perdón, la esclavitud se convierte en libertad y la muerte se convierte en vida. Entonces el pastor Rubén pasó de muerte a vida. Entonces nosotros tenemos que entender cuando el tiempo de la visitación de Dios está en nosotros, porque ese tiempo de la visitación de parte de Dios o de parte de Jesucristo rompe cadenas. Por eso es importante entender lo que el pueblo de Israel desechó, lo que el pueblo de Israel no aceptó, y aún muchas iglesias, muchas congregaciones no lo aceptan. ¿Estamos? Aceptan a Cristo a medias, mas no lo aceptan como debería de ser. ¿Estamos? Entonces, cuando Cristo visita se rompen cadenas, cuando Cristo visita hay liberación, y esto lo vamos a ver en Éxodo 3 del 7 a 10. ¿Cristo vive? Ahora vinieron muy pocos. No, ya están viniendo así, ¿verdad? Los domingos en la mañana. 3 del 7 al 10. Fíjense lo que dice. Dijo luego Adonai: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido, ¿qué dice? Sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Ya vieron que es bien importante cuando Dios visita. ¿Por qué? Porque te saca de lo malo y a dónde te lleva, a lo bueno. Vamos en el verso 8. Y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviará Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Por qué es importante la visitación de Dios? Pero no solo eso, sino también el aceptar la visitación de Dios. ¿Estamos o no? Por ejemplo, cuando alguien va a tu casa, tú aceptas si entra o no entra. ¿O no es así? Y también con Jesús. Jesucristo puede venir y puede tocar la puerta de tu corazón. Jesucristo puede venir y tocar la puerta de tu casa. Pero como muchos dicen, ¿no? En mi casa mando yo. Entonces, si tú mandas en tu casa, estás haciendo a un lado el que debería de mandar en tu casa, que es Jesucristo. Y es importante porque ahorita estaban cantando un cántico que decía: ven y toma el trono. Entonces, ¿para qué quisieras tú que Jesucristo tomara el trono de tu corazón? Para servirle, para abrirle la puerta. Pero es importante que entiendan, si tú quieres que Jesucristo tome el trono de tu corazón, no es para que tú hagas lo que quieras. ¿Por qué? Porque tomar el trono de nuestro corazón está hablando que le estamos dando la autoridad sobre nuestra vida. Y si tú le dices que venga y tome el trono, te va a decir Jesús: pero sí, hijo, pero tú no quieres que yo te gobierne. Tú no quieres darme la autoridad de tu vida. Tú quieres hacer lo que quieres. Entonces, es importante que cuando nosotros cantemos un canto, hagamos lo que estamos cantando. Y es importante entender que cuando viene Jesús, lo malo lo convierte en ¿qué? En bueno. Te lleva de las tinieblas a la luz. Te lleva de lo malo a lo bueno.
Y si tú y yo no hemos entendido ese proceso de cambiar nuestra vida de lo malo a lo bueno, quiere decir que no hemos entendido el tiempo en el que estamos, en un tiempo donde Dios está visitando tu vida. Pero quiero seguir para que usted me entienda. Vaya a Jeremías 25, del 11 al 12. ¿Listo, vive? Pero no está enojado. No está preocupado. No está preocupado porque los demás no vinieron. No, sí preocúpese porque no vengan, pero no se les vaya a unir. Jeremías 25 del 11 al 12. Fíjate lo que dice. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y serviréis a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Adonai. Y la tierra de los caldeos, y la convertiré, que dice, en desiertos para siempre. ¿Estamos? ¿Sí estamos bien ahí? Entonces, es importante entender lo que Dios hace cuando va en contra de los enemigos de uno. Es importante entender cuando Dios nos visita, porque también cuando Dios nos visita es para defendernos de nuestros enemigos. ¿Estamos? Ya, tú tienes que comprender que Dios va a convertir lo malo en bueno, pero también tienes que entender que Dios va a pelear contra aquellos que te llevaron cautivo, va a pelear contra aquellos que pelean contra ti, porque Él está contigo y debes de entender en ese momento el tiempo que estás viviendo y tienes que aprovechar el tiempo en que Dios está a tu favor. ¿Estamos o no estamos? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no aprovechamos el tiempo en el que Dios está a nuestro favor y no apreciamos el momento en el que Dios está de nuestro lado, nos está respaldando y está trabajando por nosotros. Amén. Vaya al 27-22 de Jeremías. 27-22. Dice: a Babilonia serán transportados y ahí estarán hasta el día en que yo los que dice visite, dice Adonai, y después los traeré y los restauraré a este lugar. ¿Por qué es importante el tiempo de la visitación de Dios? Porque el tiempo de la visitación de Dios trae una restauración. ¿Estamos o no estamos? O sea, cuando Dios visita tu vida, cuando Dios visita tu casa, es para restaurar. Y nosotros tenemos que entender ese momento, ese tiempo, ¿verdad? Porque hay una parte de la Biblia donde habla que no entendieron el tiempo de su visitación. Entonces tú debes de entender por qué Dios te está visitando. Te está visitando porque es el tiempo de restauración, es el tiempo de restaurar tu vida, es el tiempo de restaurar tu familia, es el tiempo de restaurar la congregación, es el tiempo de restaurar la colonia, la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios está presente. Amén. ¿Sí le interesa eso o no le interesa? Vaya al 29:10, por favor. Dice: porque así ha dijo Adonai, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo, ¿qué dice? Visitaré y despertaré sobre todos vosotros mi buena palabra para hacernos volver a este lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios va a despertar a su pueblo y va a dar una buena palabra, ¿cierto? Entonces, la gente, a veces nosotros como hijos de Dios no comprendemos, no entendemos la importancia de que Dios esté presente. Si usted y yo creemos que Dios está presente, pero estamos haciendo cosas que no están bien delante de Él, ¿cómo es que Dios está presente? ¿Sí me entiendo? Y es importante entender este versículo del verso 10, que dice: porque así dijo Adonai, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y después despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué es lo que va a despertar Dios en nosotros? Gracias. Su palabra. ¿Estamos o no? ¿Estamos o no? Y al despertar Dios, su palabra en nosotros, quiere decir que en nosotros va a abundar su palabra.
Pero, ¿para ti qué es su palabra? ¿Sí están aquí? ¿O ya quieren tamales? ¿Sí llegaron? ¿O se quedaron en el camino? ¿Para qué Dios quiere despertar su palabra en nosotros? Para que haya bendición. La palabra de Dios es bendición para nuestra vida, es bendición para nuestra casa, es bendición para la colonia, es bendición para la ciudad. Porque cuando esa palabra de Dios es despertada en usted, usted la habla a los demás. ¿Cierto o no? Usted lleva el evangelio a los demás, usted ministra la palabra de Dios a los demás, y hay bendición, hay restauración cuando la palabra de Dios está despierta en un lugar. ¿Estamos o no estamos? Ven. Entonces, tenemos que entender que hay un avivamiento, hay un gozo, una alegría, felicidad, abundancia, provisión, cuando está la palabra de Dios en nosotros. Busquen Ruth 1:6, ¿quién me ayuda? Por favor. Ruth 1:6, ¿quién me puede ayudar, por favor? Y entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Para darles qué? Pan. Pan. ¿Y cuál es el pan? La palabra de Dios. ¿Cierto o no? ¿Para qué Dios visita a su pueblo? Para dar ese pan, para dar esa provisión. ¿Cierto o no? Y a veces nosotros no creemos que Dios tiene la provisión para nosotros, pero Dios tiene la provisión no solamente a través de su palabra, también tiene una provisión económica también para nosotros, aunque realmente lo más importante es la provisión espiritual. ¿Estamos o no? Entonces usted debe entender que en la casa de Dios, Dios trae la provisión. ¿Por qué? Porque Él visita a su casa. Dice la escritura en Apocalipsis que Él camina en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, Él está presente en cada reunión en la cual nosotros estamos. Y es importante entender que tú comprendas en tu corazón que Él trae el pan, Él trae la provisión que tú necesitas para el día a día de tu vida. Amén. Entonces debes de entender y debes de buscar la visitación de parte de Dios. Debes de entender que es importante esa visitación en tu vida, esa visitación en tu casa, esa visitación en tu familia, y lo que toda esa visitación te puede traer, te puede acarrear como bendición, como provisión, como restauración, como gozo, como alegría. A ver, yo le pregunto a usted, ¿cómo vendría hoy a la reunión si en la madrugada usted hubiera tenido un encuentro con Dios o una visitación de parte de Dios en su vida? ¿Cómo hubiera venido hoy? O los que se quedaron y que dijeron, vamos en la tarde. No, porque va a haber un bailón bien loco. ¿Cómo cree que ellos se hubieran quedado en su casa? Hubieran dicho, no, hasta la tarde vamos. ¿Creen que hubiera sido así? No, se hubieran despertado y hubieran sido hasta los primeros. Yo creo que se hubieran tirado la puerta para entrar. ¿Por qué? Porque dice, hasta no ver, no creer, dice por ahí, ¿no? Pero yo te digo una cosa, nosotros nos movemos con fe y entendemos que el tiempo de la visitación está en cada reunión y el tiempo de su provisión está en cada reunión por su palabra, por el pan, por la palabra que Él ha despertado, por la restauración que Él trae a su casa, la restauración a tu vida, a tu familia, porque puede ser que tú escuches una palabra y con esa palabra Dios restaure tu corazón. ¿Estamos o no estamos? Bueno, seguimos. Job 42 del 10 al 17, por favor. Voy muy rápido, ¿ok? Yo voy a acabar. Job, perdón. 42. Ajá. Del 10 al 17. Ok. Dice, y quitó Adonai la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus angustias y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él
todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Esto es bien importante. Dice, y se dolieron de él y se consolaron de todo aquel mal que había traído sobre él, que Adonai había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo a Adonai el postrero estrado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Hasta cuál le dije? 17, ¿verdad? Llamó el nombre de la primera Gemima, el segundo Cesia y el tercero Karen Papuc. Dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Recordemos que el tiempo en el que Dios llega, el tiempo en el que Dios visita, trae una mayor bendición. ¿Estamos o no estamos? Pero trae una restauración de todo lo que nosotros hemos perdido. Porque seguramente dentro del camino tú y yo perdimos muchas cosas. Pero llega el tiempo, llega un tiempo donde Dios, en la visitación a nuestra vida, trae una restauración y la trae al doble de lo que se te fue quitado. Pero tienes que aguantar. Ahora sí que aguanta. Tienes que aguantar. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que aguantar? Porque muchos no aguantan en el camino. Porque muchos empiezan a quejarse, muchos empiezan a negar, muchos empiezan a murmurar. Y es lo que veníamos enseñando. La obediencia a Dios, cuando es en murmuración, cuando la obediencia a Dios es en desacuerdo, cuando la obediencia a Dios es quejándote, no es una obediencia genuina. Por lo tanto, eso produce en el corazón rebeldía. ¿Estamos o no? Y entonces tú dices, yo voy a obedecer, pero no estoy de acuerdo. Ya hay una rebeldía en el corazón. ¿Sí me explico? Yo voy a obedecer, aunque esto y el otro. Ay, no, pero no lo hacen los demás. Nada más yo, nada más yo. Entonces te estás quejando y empiezas a murmurar, y eso se vuelve rebeldía en el corazón. Y no es una obediencia genuina. Y si ustedes se dan cuenta, Job padeció, sufrió, pero siempre tuvo una obediencia genuina delante de Dios. ¿Estamos o no estamos? Y no se quejó de Dios. Por lo tanto, cuando él pasó el tiempo de su sufrimiento y oró por su sufrimiento, Dios le restituyó lo doble de lo que él había perdido en toda esa lucha, en toda esa prueba. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Dios te va a visitar para restituir, te va a visitar para componer, te va a visitar para pasarte de lo malo a lo bueno, para traerte el pan, la provisión que tal vez tú habías perdido en el camino por la lucha y por la prueba. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Cristo vive? Entonces es importante que nosotros entendamos el tiempo de la visitación. Joel 2, por favor. Joel 2. ¿Cristo vive? Pero no están tristes, no están cansados, están cansados del camino. Apenas te casaste, sí te cansaste. Joel 2, 21, pensé que había sido tú. Joel 2, 21. Dice, tierra, ¿qué dice? No temas, alégrate y gózate, porque Adonai hará grandes cosas. Mira, este versículo para todo aquel que le gusta ser motivado por la palabra, pero no le gusta obedecerla, está bien bueno. Y entonces, no, alégrate porque Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Sí las va a hacer. Gloria a Dios, porque si
sí las va a hacer, porque Él va a cumplir esa palabra. Pero para que Dios cumpla su palabra, tú también tienes que cumplir en fe. ¿Estamos o no? Tú también tienes que obedecer en fe. Ahora, dice, animales de campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Y dice, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán, ¿qué dice? Sus frutos. ¿Hasta cuál le dije? 27, ¿verdad? Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Adonai vuestro Dios, porque os ha dado a la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Dice, y os restituiré los años que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ¿qué dice? Mi gran ejército que envié contra nosotros, dice, contra vosotros comeréis hasta saciarnos y alabaréis el nombre de Adonai nuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Adonai vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más, jamás, ¿Qué fue lo que hizo la oruga? ¿Qué fue lo que hizo el revoltón? ¿Qué fue lo que hizo el saltón? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Devoró, ¿no? Devoró la bendición. Y entonces tú siembras algo y inmediatamente es devorado. ¿Cierto o no? A ver, yo digo a usted, a usted. Usted ha sembrado algo y inmediatamente se ve devorado lo que usted siembra. ¿Verdad que sí? Pero dice que tienes que entender que Dios está en medio de ti, que Dios está contigo. ¿Por qué? Porque nunca más su pueblo será avergonzado, porque tiene que entender el tiempo en que Dios está en su vida. A ver, escúcheme. Tiene que entender este tiempo. Tiene que valorar el tiempo que está aquí. Mire, yo puedo decirle, pero yo platicaba con mi papá cuando yo entraba a visitarlo, y él me decía que cómo anhelaba estar aquí. Entonces, a veces nosotros perdemos el anhelo y el deseo y el valor de estar aquí. Lo importante que es poder venir. Yo me acuerdo que la pandemia, cuando la pandemia estaba bien dura, me hablaban y me decían, pastor, dicen, ya queremos que abra. Y ahorita se lo voy a recordar a muchos. ¿Te acuerdas que tú me decías en la pandemia que ya querías que abriéramos porque ya querías estar en el templo? Pues ya está abierto. Ya desde hace año y medio abrimos y no has llegado todavía. Entonces, como nosotros no entendemos ese tiempo, el valor de una palabra de Dios a tu vida, que es una provisión para que tú sobrevivas, para que tú vivas, para que tú tengas una mejor vida. Y nosotros a veces, esa predicación ya me la sé, ¿no? Como le decían al pastor Rubén, va a predicar otra vez de lo mismo. Y le decía a mi papá, bueno, explícamelo. Si es lo mismo, explícamelo. Si ya te lo sabes. Entonces tú no sabes, o a veces nosotros no entendemos el valor de una palabra dentro de una reunión, porque esa palabra te puede cambiar y te puede traer la provisión que necesitas para poder salir adelante. Por eso dice, y yo restituiré lo que la oruga, el saltón y el revoltón se comieron. Entonces, si tú y yo seguimos pensando que nos va a ir mal, si tú y yo seguimos pensando que no podemos salir de esa situación, entonces no hemos confiado en la plenitud de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es pan. La palabra de Dios es la provisión, la bendición
y la que restituye aquello que nos fue robado, aquello que nos fue quitado. ¿Estamos o no? Así que si a ti alguna vez te han robado, mira, confía en Dios, que con su palabra Él va a restituir lo que te fue quitado. Amén. Pero si tú has robado, ¿sabes lo que va a hacer la palabra de Dios? También que tú restituyas lo que has robado. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando llegó con Zaqueo. ¿Y qué fue lo que dijo Zaqueo cuando Jesús visitó su casa? Que si él había robado 4 veces, se los iba a regresar. ¿Por qué? Porque el tiempo de la visitación de Dios cambia la mentalidad, cambia la actitud, cambia el corazón, y inmediatamente la persona restituye todo aquello que hizo. Por eso es importante que cuando tú entiendas que Dios está en tu casa, mira, ni te van a decir pídele perdón. El Espíritu Santo en tu mismo corazón va a estar movido y te va a llevar, pídele perdón, y vas y te vas a acercar a personas que lastimaste, heriste, o a aquellas que están en contra de ti, porque dice la Escritura, si alguien tiene algo en contra de ti, ve y pídele perdón. ¿Y qué dices tú? No, pero si él fue el que me lo hizo, ¿cómo voy a ir yo a pedirle perdón? Si él fue el que me lastimó, si él fue el que me agredió, si él fue el que me hizo. Y cuando vas tú y le pides perdón, Dios restituye tu corazón. Aunque tú no seas el que agredió, aunque tú no seas el que habló. Es interesante eso, porque ¿cómo queremos tener restauración si no hay un perdón? ¿Cierto o no? Y todo el mundo decimos que tenemos a Cristo en el corazón y no somos capaces de pedir perdón. Que me pida perdón él, que me pida perdón ella. Ándale pues. Y así se va a ir tu vida. Y no vas a hacer lo que Cristo quiere que hagas. Que tú pidas perdón aunque tú no tengas la culpa. ¿No es así? ¿O será que yo leo otra escritura diferente a la de ustedes? Yo creo que ustedes tienen la primera de su nombre 1:1, ¿no? Y no perdonaré al que me agredió, que venga él y que me pida perdón de rodillas, si no, no lo perdono. Y primero pues que me regrese los miles que me robó. Mire, es complicado, hermanos, perdonar a alguien que te quitó algo. Pero yo aprendí mucho de mi papá y mi mamá cuando eso pasó. Por ahí alguien le vendió un carro y no me lo pagó. ¿Y sabe qué sucedió? Al principio yo estaba muy molesto, muy enojado, hacía corajes, lloraba. Hasta que mi papá y mi mamá me dijo, perdónalo, hijo, invítalo a comer, ora por él. No, pues ¿cómo que? Si no se llevó cualquier cosa, no estoy hablando de 100 pesos, ¿no? ¿Y qué cree que sucede? Que yo hago eso. Porque yo lo he visto muchas veces en mis papás, bueno, mi papá y mi mamá, de que cuando alguien les hace algo, les dan de comer, los bendicen. Y ellos, mis papás, quedan sanos. Entonces, yo aprendí eso. Y ahora yo puedo estar con esa persona, hablar con esa persona como si no hubiera pasado nada. Como si nunca me hubiera debido nada. Y yo le digo a Dios, qué maravilloso es poder perdonar. Porque se te quita del corazón el resentimiento, el odio, la maldad. Porque lo primero que quiere hacer uno es desquitarse. ¿O me va a decir que no? Y cuando uno entiende eso de parte de Dios, mira, tú los puedes ver a la cara. Y los que, si no se arrepienten, van a estar avergonzados, son ellos. Tú no tienes por qué avergonzarte. ¿Por qué? Porque Dios va a restituir tu corazón y va a quitar la vergüenza de tu rostro. Y va a quitar el odio de tu corazón. Y va a quitar el resentimiento de tu corazón. Y cuando la persona viene y dice, perdóname, ¿de qué te va a perdonar? Hace tiempo te perdoné. Olvídalo.
Ya no me debes nada. Y Dios empezó a restituir cosas en mi vida. Pero dígame usted, ¿es difícil o no es difícil? Sí. Pero lo tenemos que hacer por bien de nuestro corazón. Pero también dice la Escritura: no le des las perlas a los perros, porque se te van a exterminar. También te da sabiduría para dar, ¿no? Y que a través de lo que tú viviste te quede como experiencia. Pero no por eso le vas a cerrar la puerta a otros que no te han hecho nada. ¿Cierto o no? O sea, nosotros tenemos que entender y comprender la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿cómo quiere usted ser bendecido si no quiere ser restituido? Si no quiere ser restaurado, si no quiere perdonar, si no quiere sanar su corazón, si no quiere olvidar, porque dijimos la vez pasada que la palabra de Dios dice: dejando atrás lo que ya pasó y ensanchándonos hacia lo nuevo. ¿O no es así? ¿Seguimos? ¿Tienen algún comentario? Sí, hermano. Hay una persona que casi es mi vecino. Cambiamos un terreno de 200 metros porque tuvimos detalles ahí con unas personas. Entonces, para no seguir así, pedimos un cambio de terreno, pero él nomás nos dio un terreno de 120 metros con una parte de atrás bardeada, no todo, y le quedó de 80 metros. Entonces, ahora que falleció su esposa, fue a pedirme que yo le hiciera papeles a su nombre y le dije: te hago papeles a tu nombre, pero págame los 80 metros que faltan. Y me dijo: no, ¿cómo crees? Y que no sé qué, y que no sé cuál. Y pasa y se burla de mí. Pasa y se burla de mí. Ya había tomado posesión de los 80 metros, pero por sus pantalones fue y tiró el detalle. Entonces, pues, a veces sí me da coraje y a veces me detengo porque yo tuve la culpa. Confié en su palabra y no hice ningún papel, y la señora falleció y ahora ella no me quiso pagar. Entonces, la palabra nos llama a eso, ¿no? A que entendamos que Dios está con nosotros y que Él va a restituir lo que nos fue quitado. Entonces, de una manera o de otra, a lo mejor no es por esa persona, pero sí es por otras, por las cuales Dios nos va a bendecir. ¿Estamos? Dios hace un llamado a que perdones. A que perdones, ¿para qué? Para que tú puedas ser restituido. Y que a lo mejor después vas a tener más de lo que perdiste. ¿Cierto o no? Porque a Job le regresó el doble de lo que perdió. Entonces es importante que nosotros comprendamos, entendamos esto delante de Dios. ¿Sale? Mateo 1:21. ¿No es en Mateo? Dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué fue lo que rechazó el pueblo de Israel? La salvación. Por eso es importante, mira, cuando nosotros venimos a la congregación, tenemos un llamado de parte de Dios. Amén. Tenemos una visitación de parte de Dios. Pero es importante que tú recibas lo que Dios te está dando en cada reunión. Entonces, a veces no recibimos lo que Dios nos dio. Y venimos de malas, y venimos porque, pues tengo que ir, porque me invitaron al cumpleaños de Fer, por eso tengo que ir. Si no, no hubiera ido. O sea, tenemos que tener cuidado. Es un ejemplo. Más cercano. El ejemplo más cercano. Pero yo, pues si fuera por mí, yo no iba. O sea, es un ejemplo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios nos hace un llamado y que tarde o temprano nosotros tendremos que darle cuentas a Dios de lo que recibimos de Él y de lo que no quisimos recibir.
Y entonces vas a decir, ay, ¿cuándo me diste eso? Y te va a recordar Dios en esta reunión, en esta otra reunión, y en esta otra reunión, y en todas las reuniones yo traía algo para ti y tú no lo aceptabas. Pero no fuera tu virgencita, porque te persinabas, te dabas golpes de pecho, casi te arrastrabas y le besabas la mano al mono. Pero al Dios vivo, ni fiesta le haces. Al Dios vivo, ni te interesa escucharlo. Pero si te hubiera hablado la imagen, le hubieras hecho un altar más grande. Se quedaban pensando que no se hiciera. Si lo hubiera hecho. Ya con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, ya no creo que cabiéramos también. No, ahorita no, pero antes sí. Sí, porque no sabíamos. Antes sí, pero por eso tenemos que valorar lo que ahora tenemos. Es más grande que lo que antes teníamos. O sea, lo antes que teníamos ni existía, pues, ni era real. Y creíamos en algo que no es real. Y ahora que tenemos a un Dios real, sí, Dios, sí. De todos modos me ayuda cuando necesito. Voy y le pido y me da, y ya después dejo de ir. Ya cuando no necesito nada, dejo de ir. Somos tan mal agradecidos que no entendemos. ¿Cierto o no? Y nos tiene que doler eso. No que te duela que yo te lo diga. Te tiene que doler que esa a veces es nuestra actitud. Esa a veces es la actitud de mucha gente que busca a Dios solamente cuando necesita. Y después, ahí nos vemos hasta que otra vez necesite. Pero aquí no somos así. ¿Verdad que no? O dice usted más o menos. Así que diga, pues qué triste, ¿no? Que hemos visto muchas veces la mano de Dios y no lo hemos valorado. Hermano, sean capaces de perdonar por Cristo. No es fácil, pero seamos capaces de perdonar. ¿Sabe por qué? Porque va a ser restituido lo que usted perdonó. No se lo va a regresar la persona que se lo quitó, se lo va a regresar Dios. Y créame que cuando Dios lo regresa, viene mejor el asunto. Amén. Lucas 1:31. ¿Ya se quiere ir a su casa? No, a los tamales. Ya se me había olvidado que está el quinceañera aquí, su chambelana. ¿Sí va a haber vals o no? Pero como tú no lo vas a poder cargar, lo va a cargar el chico. 1:31. Y ahora concebirás en el vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué es este nombre? Que dice, este es el grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios dará el trono a David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Y qué dice? Y su reino no tendrá fin. ¿A quién tenemos? Por eso cuando tú recibes a Cristo, ¿a quién recibes? A ver, léale ahí, pues, para que usted vea a quién recibe. Al Salvador, ¿qué más? Al grande, al Dios Altísimo, ¿qué más? No, ahí en el donde estás leyendo. Sí estás bien, pero a lo que estás leyendo. ¿A quién más? ¿Al nada más al grande y al Altísimo? Que reinará en el trono de David para siempre, ¿no? Si dice eso, ¿no? Entonces, ¿a quién está recibiendo usted? Al que reina, al que es dueño del oro, la plata, al que tiene el poder, la autoridad, el dominio, el señorío, al que es príncipe de paz, al que es Dios eterno, al que es Dios bueno, al que es Dios santo, al que es Dios de bendición, al que es Dios guerrero, victorioso, soberano, etcétera, etcétera, etcétera. A ese Dios recibirá usted. Entonces dígame, ¿qué falta le haría si está ahí con usted? Si no le hacía antes la gente, te metiste conmigo, voy a traer a mi banda. O sea, ¿cuál banda? El mexicano, mi banda, el macho, ¿cuál banda vas a traer? Voy a traer a mi pandilla y yo verás, canijo muchacho. ¿No? Y le voy a hablar a mis cuates que son bien malos. Pues llévalos al doctor si están mal.
Pues yo le voy a decir una cosa. Ahora yo llevo al alto, al sublime, al grande, al fuerte, al victorioso, al que reina, al que gobierna, al todopoderoso. Y es el más que cualquiera de tus amigos muy malos. Y entonces, cuando lleguen a atacarte, de repente, Padre, en el nombre de Jesús, para los cardíacos, en el nombre de Jesús, reténlos, somételos, y pum, de repente empiezan a caer. ¿Y qué les está pasando? Pues es que Dios está peleando. O sea, tú debes de entender, yo debo de entender a quién recibí en mi corazón. ¿Quién está conmigo? ¿O no es así? Mateo 8, del 14 al 15. Lo bueno es que iba a terminar, ¿no? Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó. ¿Y qué más? Y le servía. ¿Hasta cuál le dije? 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué importancia tiene que Jesús nos visite? ¿Cuál es la importancia que Dios nos visite? Que aquellos que están enfermos son sanos, que aquellos que están cautivos son liberados, que aquellos que están quebrantados, que están destruidos, son restaurados. ¿O no es así? O sea, esa es la importancia de que Jesús está en la casa. Esa es la importancia de las reuniones en las que Él nos da el pan, donde Él nos da el alimento, donde Él nos da la liberación, el pan de los hijos, donde Él nos da la restauración, donde Él nos da su amor, donde Él nos imparte su misericordia y su gracia, para que cuando tú vayas a tu casa vayas fortalecido y vayas entendido de quién es tu Dios. ¿O no es así? ¿Cristo vive? Lucas 8:41. Lucas 8:41. ¿Vayas? Lucas 8:41. ¿Qué dice la escritura ahí? Entonces veo un varón llamado Jairo, vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, postrándose a sus pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Mira, mientras unos ya lo tienen en su casa, no lo valoran, pero hay otros que están rogando que Jesús entre a su casa. No sé si usted me entiende. Hay unos que no valoramos que Jesús esté en nuestra casa y no lo tomamos en cuenta. Y ya nos acostumbramos tanto a que Él esté ahí que ya nos da igual. Pero hay gente que se postra rogando que Jesús entre en su casa, porque sabe y entiende en su corazón la importancia de que Jesús entre en su casa. Estoy en el verso 41. Y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, ¿por qué rogaba a él entrar a su casa? Por su hija. ¿Por qué tenemos que rogar que Jesús esté en nuestra casa? Por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestra esposa, por nuestro esposo. ¿Por qué tenemos que rogar que Jesús esté en la casa? ¿Por qué tenemos que doblar rodillas para que Él visite nuestra casa? Porque Él es el dueño de todo, hermano. Porque hay gente en nuestra casa que necesita de Él. Yo no sé si en tu casa necesite alguien de Jesús,
Pero si en tu casa hay alguien que necesita de Jesús, tú tienes que rogarle a Jesús que vaya a tu casa. Entra a mi casa. Visita mi casa. Porque en mi casa hay gente que necesita de ti. Porque en mi casa hay gente la cual está enferma del alma, está enferma del espíritu, está enferma del cuerpo. Que cuando Jesús entra, dice la Escritura, si usted lo sigue leyendo, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negaron todos, dijo Pedro y los que estaban, maestro, la multitud aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Eso es cuando iba en el camino. Es importante que Jesús esté. Es importante que Jesús visite. Porque cuando Él está, cuando Él visita, tú puedes acercarte con Él. Y Él simplemente de tocarlo por fe, suelta poder que sana. Suelta poder que libera. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por causa de que causa le había tocado, y como al instante había sido sanada, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve a casa. Estaba hablando aún cuando vino una a la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no te molestes más, no molestes más al maestro. Oyendo, Jesús le respondió: no temas, eres solamente, ¿y qué dice? Y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y llorando todos hacían lamentación por ella, pero dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces él tiene la capacidad de levantar lo muerto y darle vida. Y todo aquello que en tu casa puede haber o puede estar muerto, Él tiene la capacidad, cuando entra, de darle vida. Si tú entiendes eso, porque cuando dice la gente: ¿cómo va en tu negocio? Y dicen: está muerto. No decimos así. No digas que está muerto. Si está Jesús, Él puede darle vida. Que Dios le dé vida a tu trabajo, que Dios le dé vida a tu negocio, que Dios le dé vida a tu familia. Aquello que está muerto espiritualmente venga a vida delante de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Para terminar, ¿dónde me quedé? 55. 55, ¿ah? No. 52, ¿no? Del verso que me perdí. O Lucas 8, ah, sí, estoy en otro, sí. Ok, 55, ¿verdad? Sí. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar.